Estudiantes, hoy vamos a llevar adelante la clase de revoluciones burguesas. Es un tema muy importante ya que nos da las pautas para entender lo que es el Estado liberal burgués, que es el Estado en el cual la nueva constitución política del Estado toma en cuenta en la mayoría de los países del área occidental del hemisferio. Como concepto podemos establecer lo siguiente: entender primero qué es una revolución. La revolución son cambios estructurales. Cuando se dice cambios estructurales no significa que es un cambio superficial, coyuntural. Son cambios bien profundos tanto en lo político, en lo económico y en lo social. ¿Y por qué se dice burguesas? Porque estas revoluciones fueron justamente promovidas por una clase social emergente llamada la burguesía. Como todo acontecimiento importante que es parte de la historia, ya que marcan hitos, un antes y un después, y afectan a la mayoría de las estructuras del Estado, es importante establecer la causa de este acontecimiento histórico. Las causas de las revoluciones burguesas son las siguientes. En principio, la injusticia imperante en la época, la inexistencia de los derechos, del reconocimiento de los derechos de las personas, el cobro arbitrario de impuestos, el tipo de gobierno monárquico y absoluto, e inclusive la complicidad de la Iglesia con la clase poderosa, con la clase dominante. Estas son las causas principales que condujeron al reclamo y posterior revolución, algunas más sangrientas que otras, dejando nefastos resultados y consecuencias de las revoluciones burguesas. Estas revoluciones se llevaron a cabo en Inglaterra, en Norteamérica y Francia. Por supuesto, después se extendieron en todo el mundo occidental en cuanto a su estructura de un Estado nuevo, que es el Estado liberal burgués. En Inglaterra, como resultado de esta revolución, se dicta la Carta Magna. En tal sentido, la monarquía absoluta inglesa pasa a ser una monarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que hasta hoy en día continúa la monarquía, pero una monarquía que ha debilitado su poder, y ese poder está concentrado en el Parlamento. En Norteamérica, como consecuencia de la revolución de los hombres americanos, se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre Americano y nace la primera constitución escrita, que justamente es la base de todas las constituciones del mundo occidental. La mayor parte de las constituciones, por no decir todas, de Latinoamérica, se apegan al modelo de la Constitución norteamericana y de la Constitución francesa. La otra revolución burguesa se llevó a cabo en Francia. Se derroca la monarquía y se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a la vez también que se dicta la primera Constitución escrita. En estos lugares son donde se llevó a cabo estas revoluciones. Cabe mencionar que en el tercer punto, cuando digo Norteamérica, no digo todavía Estados Unidos, porque era un estado, un territorio que pertenecía a la corona inglesa. Una vez ese territorio logra la independencia, entonces nace un nuevo país dentro de la comunidad internacional que se llama Estados Unidos. Bien, como todo acontecimiento hemos hablado de causas, pero también generan resultados, genera consecuencias. Estas revoluciones dieron como resultado, en primera instancia, la desaparición de monarquías absolutas, arbitrarias, abusivas, totalitarias y dictatoriales. O bien el debilitamiento de sus privilegios, como en el caso de Inglaterra les decía, continúa la monarquía, pero una monarquía mucho más debilitada, ya que el poder se concentra en el Parlamento. En el caso de América surge un nuevo país que es Estados Unidos. También se reconocen los derechos de las personas,
se consolida la burguesía como una clase social dominante, amparando sus derechos en instrumentos legales. Se reconoce la propiedad privada y especialmente surge una nueva forma de Estado, que es el Estado liberal burgués. Bolivia en la actualidad, en esencia, es un Estado liberal burgués, aunque en la última Constitución se han incorporado elementos de un Estado de constitucionalismo social.